Bueno, vamos directos al grano con este análisis. Fijaos en la fecha del 12 de mayo. Seguro que os suena porque desde 1965 el Consejo Internacional de Enfermeras la lleva marcando en el calendario. Y no es para menos. Es para homenajear a una figura histórica que es sinceramente fascinante y para reconocer el tremendo impacto que tiene el personal de enfermería en nuestra salud. Hoy vamos a desgranar exactamente por qué lo celebramos, basándonos, claro está, en nuestros documentos de origen. Así que la gran pregunta, ¿por qué precisamente el 12 de mayo? Pues resulta que es la fecha de nacimiento de Florence Nightingale. Nació en 1820 en Florencia, y de ahí su nombre, claro. Y, no exagero si os digo que esta mujer literalmente inventó la enfermería moderna. Eso que hoy damos por sentado, con sus protocolos estrictos y su base científica, todo eso salió de su cabeza. Cogió una labor que no tenía ni estructura ni rigor y le dio la vuelta por completo. Pasamos a la sección 1, el origen de la enfermería, y cómo la juventud de Florence lo marcó todo. Ella nació en una familia británica con bastante dinero y para la época súper progresista. Su padre se empeñó en darle una educación que no era nada normal para una mujer de entonces. Dominaba las matemáticas, la historia, el latín, el griego. Y fíjate qué curioso, porque estas herramientas, sobre todo las mates, iban a ser la clave para que más adelante pusiera patas arriba el mundo de la administración hospitalaria. Punto 2. La rebelión de Florence contra todo lo que se esperaba de ella en la época victoriana. Imaginad la escena. Lo único que se esperaba de una joven rica era que se casara bien y mantuviera su estatus. Pues no. A los 17 años, Florence sintió una especie de, llamada mística, unas ganas irreprimibles de cuidar a los demás. Y se rebeló. Decidió meterse de lleno en una labor que en aquel momento la sociedad consideraba casi denigrante, algo totalmente marginado, un verdadero giro de guión. Si miramos su cronología, vemos enseguida lo cabezote determinada que era. Se pasó años lidiando con el no rotundo de sus padres, hasta que en 1849 consiguió irse a Alemania para estudiar higiene y cuidado de enfermos. Y todo este esfuerzo dio sus frutos en 1854. El ministro de la guerra, Sidney Herbert, tomó una decisión inédita. La mandó directamente al frente, a la guerra, acompañada de 38 enfermeras que ella misma había entrenado. Y así llegamos a la sección 3, la Guerra de Crimea, el crisol de la sanidad moderna. Este conflicto marcó un hito, entre otras cosas, porque fue la primera vez que las mujeres sirvieron de forma oficial en el ejército británico. Florence y su equipo cayeron en el escenario más brutal que os podáis imaginar, un auténtico infierno bélico. Pero, irónicamente, fue justo ahí, en medio de ese desastre, donde se plantaron las bases sólidas de nuestra sanidad actual. Cuando aterrizaron en Turquía, el panorama era desolador. Hablamos de un frío que pelaba y un caos organizativo total. Y lo peor, las condiciones de los hospitales de campaña eran pero tan insalubres que los soldados morían muchísimo más por infecciones y enfermedades contagiosas que por las propias balas en el campo de batalla. Una crisis de proporciones épicas que pedía a gritos medidas drásticas. Pero Florence no era de las que se rinden ante el caos. De inmediato, plantó un sistema súper estricto. Mezcló el cuidado humano de toda la vida con medidas que hoy nos parecen básicas, pero que entonces fueron una revolución científica. Exigió agua y aire puros, desagües eficaces, una limpieza casi obsesiva y luz natural. Con esta disciplina consiguió que los hospitales dejaran de ser lugares donde solo se reaccionaba al daño para convertirse en espacios de prevención vital. Y ojo este dato, porque el impacto de estas intervenciones fue masivo. Y no lo decimos por decir, ella misma lo demostró con números. Desde el minuto 1 se puso a recopilar datos meticulosamente y fijaos, la mortalidad cayó en picado, de un aterrador 42% a solo un 2%. Es una locura, ¿verdad? Aplicar la higiene y el método científico al cuidado de los enfermos salvó literalmente miles y miles de vidas. Y claro, en medio de todo ese sufrimiento nació la leyenda. Ese famoso apodo de la Dama de la Lámpara viene de unos versos muy bonitos de 1857. Pero más allá del romanticismo, los registros históricos nos cuentan que esta mujer se pateaba unos 6 kilómetros de pasillos cada noche. Y no solo cuidaba heridas físicas, ella ya veía claro que la salud mental era crucial. Se ponía a organizar actividades o a escribir cartas para las familias de los soldados, entendiendo que el apoyo psicológico era inseparable de la recuperación física. Lo que nos lleva a la sección 4, pionera de la estadística, o cómo demostrar la compasión con datos puros y duros. Cuando acabó la guerra, Florence volvió a Londres convertida en una heroína nacional absoluta. Pero, en vez de sentarse a disfrutar de la fama, decidió usar toda esa influencia. Tiró de aquella educación matemática de su juventud para profesionalizar la enfermería y forzar un cambio real en las políticas públicas de salud.
Y aquí es donde su genialidad explota de verdad. No se limitó a amontonar cifras que los políticos no iban a entender. Que va, fue una pionera absoluta de la narrativa visual. Se inventó el famoso diagrama de área polar, sentando las bases de la infografía moderna. Con este gráfico circular, cualquiera podía entender de un simple vistazo por qué morían realmente los soldados. Esa capacidad de traducir datos complejos en gráficos tan claros le valió ser la primera mujer de la historia en entrar en la Real Sociedad Estadística Británica, un hito impresionante. Pasamos a la sección 5, el legado actual y su impacto en la salud global. Todo este trabajo incansable no se quedó ahí. En 1860 fundó la primera escuela de enfermería laica del mundo en el Hospital St. Thomas. Escribió más de 200 libros y artículos, incluyendo sus famosas notas sobre enfermería, y fue la primera mujer británica en recibir la Orden del Mérito antes de fallecer a los 90 años. Nos dejó un modelo de administración que sigue siendo la columna vertebral de nuestra sanidad hoy en día. De hecho, es fascinante ver cómo su visión integral sigue súper vigente. Si leemos la definición oficial de salud de la Organización Mundial de la Salud, es como escuchar a la propia Florence. Te dice que la salud no es solo no estar enfermo, sino un estado de bienestar total, físico, mental y social. Una visión que en el siglo XIX era de una modernidad aplastante y que hoy consagra la salud como un derecho humano fundamental. Y bueno, para mantener ese derecho hoy en día tiene que haber un equilibrio. Por un lado tenemos las obligaciones del personal sanitario, que son súper claras. Dar un cuidado adecuado, respetar los derechos del paciente y ofrecer información comprensible. Pero ojo, que la otra cara de la moneda es igual de vital, sus propios derechos laborales. El personal necesita sí o sí un entorno de trabajo seguro, totalmente libre de abusos, violencia o amenazas. Es una simbiosis absolutamente necesaria. Sin estos derechos garantizados, todo el ecosistema de salud se viene abajo. Así que, para ir cerrando este análisis, os dejo una reflexión. ¿Hacia dónde evolucionará esta ciencia de la compasión para seguir protegiendo la salud como derecho humano? Hemos visto cómo la enfermería pasó de ser una tarea victoriana denigrada a convertirse en una profesión 100% científica, gracias al impulso de Florence Nightingale, que mezcló higiene, empatía y matemáticas puras. ¿Cómo afrontará esta disciplina los retos inmensos del futuro? Es un tema apasionante que sin duda nos invita a seguir escarbando en la historia de nuestra sanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis de hoy.